Hola, mi nombre es José David Redondo Fernández. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Agrónoma en la UNED y en el presente curso de riego y drenaje eh, y en este video explicaré el estudio de casos sobre la necesidad hídrica en el cultivo de papa, específicamente en Cartago, en San Gerardo de Oriamuno, y veremos cómo determinar la humedad del suelo, la evapotranspiración, la lámina de riego, explicando cada uno de los procedimientos. El objetivo es identificar la necesidad hídrica en el suelo para el óptimo desarrollo del cultivo. Los métodos que se van a utilizar en este video son la determinación de la humedad gravimétrica y volumétrica, el cálculo de la densidad aparente, el cálculo de la evapotranspiración del cultivo de papa y el cálculo de la lámina de riego e intervalo de riego. Tenemos que para el cálculo de la humedad gravimétrica nos dice que el porcentaje de peso del suelo corresponde al agua que contiene. Donde, bueno, aquí hacemos la determinación de pesos, ¿verdad? Y hacemos el pesaje de suelo húmedo, el pesaje de suelo seco, y le restamos el valor o el peso del recipiente que utilizamos. En este caso fue un vaso de papel que pesó 6 gramos. Entonces aquí tenemos los porcentajes y hacemos la sustitución en la fórmula, donde restamos el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco por 100. Eso nos da un total de 43,10% de humedad gravimétrica, lo que nos quiere decir que permite entender cuánto porcentaje de peso del suelo corresponde al agua disponible y lo que influye directamente en la capacidad del suelo para retener humedad y sustentar el crecimiento de la planta o del cultivo. En el caso de la humedad volumétrica, bueno, multiplicamos la humedad gravimétrica por densidad aparente, ¿verdad? En este caso la densidad aparente fue de 0,62 y haciendo la sustitución en la fórmula nos da un total de 26,72%. La humedad volumétrica nos dice el porcentaje de volumen total en el suelo, que el suelo está ocupado por agua, ¿verdad? Y este resultado nos ayuda a entender o conocer la cantidad real del agua almacenada en el suelo en función de su volumen, lo que es clave para determinar la disponibilidad de agua para las raíces del cultivo. El cálculo de la densidad aparente, bueno, calculamos el volumen del cilindro, en este caso tuvo un diámetro de 6 y una altura de 7, y sustituyendo los valores, ¿verdad? Nos da un total de 197,92 centímetros cúbicos de volumen del cilindro. Ahora, para sacar la densidad aparente, sustituimos el peso seco sobre el volumen del cilindro, el cual nos da un total de 0,62 gramos por centímetros cúbicos. Y hacemos lo mismo tanto para la muestra de capacidad de campo como para el punto de marchitez permanente. Y acá tenemos los resultados: humedad gravimétrica para capacidad de campo 39,34, la densidad aparente 0,62 gramos por centímetros cúbicos, la humedad volumétrica 24,39%. Y en punto de marchitas permanente, la humedad gravimétrica es de 43,10%, la densidad aparente de 0,62 gramos por centímetros cúbicos y la humedad volumétrica de 26,72%. Para el cálculo de la evapotranspiración, en este caso de referencia, bueno, aquí los datos los tomamos de una estación meteorológica del volcán Irazú, que es como la más cercana a la zona, y con datos de temperaturas del distrito de Santa Rosa. En este caso, la evapotranspiración de referencia nos dice cuánta agua se pierde por evaporación y transpiración en condiciones estándar, donde el T más y el T min son temperatura máxima y mínima, ¿verdad? Sustituimos ahí los datos y luego calculamos la raíz cuadrada de esa diferencia para ajustar el valor de la variación, el cual nos da como resultado 17 grados centígrados. Y de ahí
desarrollamos la fórmula de Hargreaves, y el cual, haciendo la sustitución de los datos, nos da, bueno, esta fórmula nos ayuda a considerar el impacto de la temperatura media. Multiplicamos por la radiación solar, porque la cantidad de luz afecta la evaporación del agua, ¿verdad? Entonces, haciendo la sustitución nos da un total de 4.47 milímetros por día. En el caso del cálculo de la evapotranspiración del cultivo, multiplicamos el cálculo de la evapotranspiración de referencia por el coeficiente del cultivo, el cual nos da un total de 5.14 milímetros por día. Aquí observamos la cantidad real del agua que nuestro cultivo necesita diariamente. Ajustar este valor según las fases del cultivo permite aplicar un riego más preciso y eficiente. Y luego procedemos al cálculo de la lámina de riego y la lámina de riego corregida. En este caso, para la lámina de riego bruta, utilizamos la evapotranspiración de cultivo, la dividimos entre la eficiencia del sistema de riego, lo que nos da un valor de 6,85 milímetros por día. Y para la lámina corregida nos da un total de 7,54 milímetros por día. Para el cálculo del intervalo de riego, en este caso nos dice que el intervalo de riego nos dice cada cuántos días debemos de regar el cultivo. Entonces, acá lo que hacemos es sustituir los datos, ¿verdad? La muestra de capacidad de campo menos la muestra de punto de marchitez permanente por la densidad aparente por la profundidad radicular del cultivo, dividido sobre la evapotranspiración de referencia. Hacemos la sustitución en la fórmula y nos da un total de 11 días. En este caso del intervalo de riego, bueno, el cálculo nos indica que debemos aplicar riego cada 11 días para mantener el suelo dentro de un rango óptimo de humedad. Este dato es clave para la planificación del riego en el lugar. Y el cálculo del agua para macetas del mismo suelo, ¿verdad? O el cálculo de agua para riego de una planta del cultivo en maceta. En este caso, este cálculo nos dice cuánta agua necesita una planta en maceta, ¿verdad? Donde el LC es la lámina de riego corregida por el volumen de la maceta en litros, y lo dividimos, lo dividimos por 1000, hacemos la sustitución y nos da un total de 0,15 litros por día. Acá, saber cuánta agua necesita cada maceta nos permite diseñar un sistema de riego eficiente y evitar el exceso o déficit de agua, lo que mejora el crecimiento de las plantas. Y aquí tenemos el resumen de los datos obtenidos: evapotranspiración de referencia 4.47 milímetros por día, evapotranspiración del cultivo 5,14 milímetros por día, lámina bruta del riego 6,85 milímetros por día, lámina de riego corregida que nos dio un total de 7,54 milímetros por día, el intervalo de riego que nos indica que hay que regar cada 11 días, y la cantidad de agua que necesita una maceta es 0,15 litros por día. Y muchas gracias.